Hola, el tema de hoy es el impacto de la ciencia en la sociedad en México. Y para comenzar tenemos que empezar a definir lo que es ciencia. Mario Bunge nos dice que la ciencia en resolución crece a partir del conocimiento y lo rebasa en su crecimiento, así como la investigación científica empieza en el mismo lugar donde la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas. Es decir, la ciencia es conocimiento y la investigación científica surge a partir de cuando el conocimiento ordinario deja de resolver problemas. También es importante mencionar que la ciencia es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, abierta y es producto de la investigación científica. Por otra parte, es importante también definir lo que es sociedad. En la sociedad se define como un conjunto de seres humanos unidos moral, material, espiritual y culturalmente para satisfacción de necesidades comunes. Ahora, ¿qué relación hay entre ciencia y sociedad? Debe facilitar la comprensión de los ciudadanos sobre lo que se representa la diversidad y riqueza de la generación de conocimiento, con especial atención al que promueve la ciencia económica, conocer sus raíces históricas y saber de la multiplicidad de... Según estadísticas publicadas por la UNESCO, México dedica solamente el 0.5% de su Producto Interno Bruto a áreas de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, a diferencia de otros países como son Corea del Sur, Finlandia y Dinamarca. Estos dedican más del 3% de su Producto Interno Bruto. Además, en México actualmente se cuenta con 241 investigadores por cada millón de habitantes, de los cuales 67% son investigadores hombres y 33% son mujeres. En un artículo llamado La ciencia y la sociedad mexicana, se menciona que en México la ciencia no es un negocio, ya que los empresarios prefieren comprar la tecnología extranjera que desarrollar la propia. Además, en textos y en educación, incluso básica, se le da más relevancia a temas de arte, literatura y filosofía. Incluso se le da más importancia a hechos militares y logros políticos que a las pocas figuras que han logrado avances y desarrollos en la ciencia aquí en México. Actualmente la ciencia padece una gran impopularidad, ya que es más común escuchar sobre los grandes trastornos causados en el mundo, por lo cual se dice que el conocimiento científico es mal utilizado, dándole también una imagen negativa a los científicos e investigadores. Además de que las ideas pseudocientíficas e información no confiable son un problema cada vez más grande. Actualmente se conoce que en la Ciudad de México, 77% de los habitantes cree en la astrología y un 38% cree en las brujas. Times 100 es una lista en la cual se mencionan las personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Para la elaboración de esta lista, se seleccionan 20 personas en cada una de las categorías que son líderes y revolucionarios, constructores y titanes, artistas y personas del espectáculo, científicos y pensadores, y héroes e íconos. En cada actualización de estas listas figuran grandes personas como Donald Trump, artistas musicales e incluso activistas, pero la presencia de personajes relacionados a las áreas de investigación son casi nulos. Actualmente los medios de comunicación son un puente importante entre la ciencia y el público en México. El interés de los medios por la ciencia ha aumentado, por lo que se infiere que el número de personas interesadas por conocer más sobre la ciencia aumenta. Sin embargo, muchas veces la relación entre la ciencia y el investigador no es la mejor, ya que el científico cree que al reportero le interesa más crear una noticia que decir la verdad, mientras que para el reportero se puede volver tedioso el tener que lidiar con un lenguaje complicado utilizado en el ámbito científico, por lo que a la ciencia todavía le queda un proceso amplio para poder lograr un esparcimiento del conocimiento entre los medios de comunicación y la sociedad. La revista Nature publica periódicamente una lista con las personas más influyentes e importantes en el desarrollo de la ciencia. En el listado se incluye del año 2018 se incluye el descubrimiento de la superconductividad del grafeno, el intento por eliminar la brecha que separa a hombres y mujeres en la ciencia y el análisis de ADN que evidencia la descendencia denisovania neandertal. El director de crónicas de la revista Nature dijo: "Esta lista contiene una serie de individuos que estuvieron en el centro de las mayores historias científicas de este año, desde descubrimientos sobre la superconductividad hasta un esfuerzo muy criticado por editar genes humanos". Dentro de las personas que encabezan la lista que se elaboró en diciembre del 2018 se encuentran Yuan Cao, un estudiante de doctorado que persuadió la superconductividad de láminas de carbono con un espesor de un átomo; Vivian Sloan, que es
que es una paleogenética que descubrió un notable y antiguo homínido híbrido, mitad neandertal y mitad denisoviano, y He Jiankyu, quien es un científico que afirma haber creado bebés editados genéticamente, lo cual generó un furor internacional entre otros científicos. Sin embargo, personajes provenientes de países americanos brillan por su ausencia dentro de estas listas. Dentro del planteamiento del problema se habla sobre las limitantes de la divulgación científica, y una de ellas es la ignorancia, no el acceso a Internet o la falta de herramientas. Según el INEGI, 8 de cada 10 mexicanos cuentan con acceso a tecnología, es decir, cuentan con celulares o con computadora o simplemente el acceso a Internet. Ahora, nos hacemos una pregunta que es, ¿qué es lo que buscan los mexicanos en Internet? ¿Qué es lo que ustedes creen que se busque más? En el 2018, Google Trends publicó que el logo más buscado fue Mundial 2018, resultado de electorales de México, Freddie Mercury, Andrés Manuel López Obrador y Fortnite. Eso fue lo más buscado en Internet. Nada tiene que ver con ciencia. Por lo que nuestra hipótesis es que las personas no se interesan en la ciencia, incluso aunque cuenten con herramientas para lograrlo. Las personas que logran tener una influencia mayor en la sociedad son aquellas que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación. Sin embargo, no sabemos qué es lo que sucede con los científicos. ¿Por qué no logran captar la atención en la gente o influir en ellas? Ahora, nuestra justificación es que cada año la revista Time lanza un listado de las 100 personas más influyentes en el mundo. Todas esas personas son actrices, artistas, músicos, deportistas, políticos, pero ningún científico. Hace un año apareció un científico, pero por haber tenido una demanda muy, muy grande. Sin embargo, no es como tal una persona influyente y no es algo que le dé una buena vista a la ciencia. Entonces, esa es la razón por la que nosotros decidimos hacer este trabajo, fomentar la ciencia en la sociedad de una manera más agradable en medios de comunicación. Dentro de nuestros objetivos, en los generales se encuentra analizar qué tanto influye la ciencia en la sociedad y cuál es su impacto, y en los específicos es determinar los factores importantes que influyen en el impacto de la ciencia en la sociedad, proponer un posible proyecto para fomentar el pensamiento científico en personas jóvenes e influir en ellas. Este proyecto es algo que platicábamos Gregory y yo, que era abrir un canal de YouTube donde mencionáramos algunos tópicos acerca de la ciencia, y el primero sería, por ejemplo, qué eje elegir, entrevistar a alguno de nuestros profesores y, no sé, tal vez después hablar o visitar algún centro de investigaciones nacional como el IBT o el CONACYT o el CINVESTAP, y así poder promover un poco más la ciencia, porque no les ha pasado que muchas veces les preguntan, ay, ¿de qué trata biomedicina? ¿O qué es eso? Entonces, creo que abrir un canal que te dé esta información sería muy, muy bueno, no solamente para los que ya estamos dentro de la ciencia, sino para aquellas personas externas. Dentro de la metodología se sometió a un grupo de 50 personas entre 18 y 35 años, y esta encuesta se realizó en Google Formularios y se hicieron preguntas como cuántos años tienen, qué carrera estudiaban, un listado de personas que tenían que ver con diferentes aspectos, tanto políticos, culturales o científicos, y cuál de estas personas conocían, qué era lo que ellos propondrían para fomentar la ciencia en México, entre otras preguntas que se van a ver en los resultados. La encuesta que elaboramos como parte de nuestro proyecto se aplicó a varias personas, incluyendo egresados de distintas carreras, como son arte y diseño, ciencias económico-administrativas, entre otras. Una de las preguntas fue quién de los siguientes personajes, a lo cual las personas que respondieron nuestra encuesta contestaron que conocían a personajes más relacionados al arte o al espectáculo. Una pregunta fue si recomendarías o incitarías a algún familiar conocido a estudiar una carrera relacionada de la ciencia, a lo cual
Un mayor porcentaje de personas motivaría a sus conocidos a estudiar carreras relacionadas con la investigación. Sin embargo, un poco más del 30% consideraría recomendar una carrera en esta área. En los resultados representados por esta gráfica, se observa que un poco más de la mitad de entrevistados considera que el nivel de desarrollo de México en la ciencia es un punto intermedio. Solo un 11.5% considera que el nivel de México en el desarrollo de la ciencia está por encima de la media. Sin embargo, en esta pregunta, más de la mitad de personas entrevistadas desconocen sobre temas científicos actuales en México, mientras que solo el 45% ha escuchado el debido temas relacionados con la ciencia, los cuales los mencionarán en una pregunta adicional, en la cual contestaron que habían leído sobre una vacuna contra el VPH, sobre la regeneración de cartílago hialino a través de células mesenquimales, desarrollo de células troncales en el tratamiento de cáncer, entre otros. Actualmente, con esta gráfica podemos observar que el Internet tiene una gran influencia en los medios de comunicación. Se refleja que un 72.1% de los entrevistados se mantiene al tanto de los avances de la ciencia, seguido por la lectura de artículos, radio y televisión. En la pregunta, ¿es posible encontrar soluciones científicas a los problemas que presenta la sociedad en México? Se puede observar que más de la mitad de los entrevistados consideran que la inversión de recursos a la ciencia de México podría lograr un impacto positivo en la resolución de problemas y conflictos comunes entre la sociedad mexicana. Eso se puede observar en la siguiente gráfica, en la que los entrevistados respondieron que ciencia y tecnología, seguido por el área de la salud, debería ser en las áreas en las cuales se debería invertir más. Como conclusión del tema, ante la evidente falta de comunicación entre la sociedad científica y grupos sociales, se ha creado un estereotipo negativo entre ambos en México, creando ideas que opacan las ventajas que produce el desarrollo de la ciencia. Según la opinión de diversos autores, para poder lograr un desarrollo pleno en el ámbito científico, es necesaria una educación básica de calidad, no solo en escuelas, sino también en el hogar, para poder lograr que futuras generaciones sean capaces de enfocarse en el crecimiento del país en todas las categorías. Junto con esta idea, la erradicación de las noticias falsas y el promover la información veraz y confiable van de la mano con el correcto crecimiento de la ciencia y la tecnología. Actualmente los medios de comunicación masivos como Internet influyen de manera directa en las personas, mientras que estos medios sigan promoviendo tendencias, generando influencias de partido de entretenimiento. La ciencia va quedando a un lado dentro de los temas más relevantes que surgen en la sociedad, por lo cual consideramos que las personas con un nivel de influencia relativamente alto podrían comenzar divulgando el conocimiento científico de una manera eficaz y de manera comprensible para el público en general. Aunado a esto, cada quien podemos apoyar a la divulgación dentro de nuestros círculos sociales, donde nos desenvolvemos cotidianamente, principalmente entre nosotros como futuras generaciones de investigadores mexicanos. Analizando los datos obtenidos en las encuestas, podemos observar que las personas tienden a identificar de manera más común a personajes relacionados al entretenimiento que a personajes relacionados a la ciencia. Esto se ve muy marcado por el tipo de programación e información transmitida a través de los medios de comunicación y que la gente acostumbra a usar. 30% de las personas que respondieron a la encuesta consideraría recomendar una carrera. Este resultado es esperado una vez que se analizan las estadísticas, ya que en el 2018 se dio un presupuesto de 26.925.087.510 pesos designados para el CONACYT, de los cuales solo el 6.89% de total se invirtió en el desarrollo de ciencia y tecnología. Además, teniendo en cuenta de que solo el 0.5% del Producto Interno Bruto es destinado a estas áreas, la falta de apoyo en estas áreas es evidente cuando se sabe que alrededor de 1.2 millones de mexicanos con títulos universitarios y de posgrado prefieren vivir en el extranjero, según reporta la Oficina de Información Científica y Tecnológica del Congreso de la Unión y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Continuando con la discusión, 55% de personas participantes en la encuesta no conoce algún tema relacionado a la ciencia en México. Incluso si analizamos las respuestas de la pregunta que continuaba, las respuestas fueron muy generales, por lo cual se puede inferir que los conocimientos de la sociedad que la sociedad posee son muy básicos o casi inexistentes. Las cifras del INEGI indican que 71.3 millones de mexicanos, es decir, el 63.9% de la población total, tiene acceso a Internet,
de los cuales un 96.9% lo utiliza para obtener información y un 91.4% lo utiliza con fines de entretenimiento. Añadiendo más datos y estadísticas, 8 de cada 10 mexicanos cuentan con un teléfono inteligente, lo que otorga una conexión móvil a Internet, por lo cual queda en completa evidencia que en los últimos años el Internet ha tomado una importancia colosal en la divulgación de conocimientos científicos, así como en la divulgación de información falsa y poco enriquecedora que influye en la perspectiva de la sociedad mexicana y la ciencia. La mayoría de la población cuenta con medios de comunicación confiables, los cuales actualmente han dado poca o nula importancia a la divulgación de los avances científicos del mundo y principalmente los desarrollados en México. Sin embargo, México cuenta con un potencial de gran tamaño que no ha sido explotado como debe de ser y para esto se necesita despertar la curiosidad de la sociedad por conocer y participar más sobre el desarrollo de la ciencia y tecnología, comenzando por conocer distintas instituciones y proyectos a los cuales podemos acceder con facilidad.